¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo está, Pato? ¿Todo bien? Bien, semana movida. ¿Qué semana, como, amigo? como hacía mucho no teníamos una semana con Javier Milei. Pará, ¿de qué querés hablar? Pará. Milei España, Milei Revista Times, Milei Senadores, Milei amenaza de despido todo su gabinete, Milei Diputados, Milei Fragata Libertad que no hay plata para que los chicos vayan a hacer el recorrido. ¿De qué hablamos? No, y te falta Unión por la Patria forzando el primer dictamen de comisión de las universidades públicas, Bien, Unión tenés por la razón. Patria y la Unión Cívica Radical forzando la primera sesión en contra del gobierno, Bien. Unión por la Patria y Unión Cívica Radical forzando que la Cámara de Diputados no se expida en relación a España. Bien. ¿Querés que sigamos? O sea, fue una semana como nunca había visto yo en la política argentina, por lo menos en estos 5 meses, y nos estamos olvidando del aspecto económico. La primera corrida cambiaria que tiene el gobierno nacional. A 1285. 1285 tocó techo de 1300. Sí. Le sigamos sumando, si querés, encima Toto Caputo, el ministro que venía con freezer, motosierra, bicicleta, diciéndole a los bancos, che, suban la tasa de interés de los plazos fijos. Que había bajado la semana pasada. Exactamente. Yo creo que se pasaron de mambo con la baja de tasas. Digo, bueno, bajemos, y de repente vieron, no, ¿qué hacemos con toda esta plata? Fue una semana movidísima. Pará, me olvidé de recital Ah, bueno, sí, el show de Javier Milei, titulado además por los principales diarios. y presentación del libro. Sí, bueno, presentación del libro, denuncias de plagio en toda Latinoamérica y en Sí. España del libro. Y otra cosita más que nos pasó esta semana fue, en el marco de eso, que se conocieron los datos de la actividad económica, 8,8% abajo solamente en abril. Entonces, nada, fue una semana... ¿De qué querés hablar? ¿De qué? O sea... Ah, y perdón, hoy tapa de A24 decía que el Pacto de Mayo va a ser el 9 de julio. Sorpresita para el gobernador Osvaldo Jaldo, en el marco en el que también el gobierno está viendo cuáles de sus ministros renuncian, porque Javier Milei lo dijo muy clarito, esto está atado a cómo sale la ley bases, Que no sale. que no sale todavía, que se prorrogó también el tratamiento, iba a ser el 29 o el 30 de mayo, resulta que probablemente no lleguemos con los dictámenes todavía para esa fecha. Entonces, ¿quiénes son los que están hoy en la cuerda floja del gobierno? El jefe de gabinete de ministros, Pose, pero también hubo otro actor muy importante en las negociaciones, que es Guillermo Franco, ministro del Interior, que además el propio Franco dijo, si yo soy el ministro político, si yo salgo del gobierno, hay una crisis política en el gobierno. ¿Y sabes de qué más nos olvidamos? Renuncias masivas en el PRO, en la provincia de Buenos Aires. No estaba al tanto. Se fueron 24 de los 31 dirigentes de la mesa de conducción del PRO en provincia de Buenos Aires para forzar el llamado a elecciones internas en el marco de la lucha entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y tiene el condimento de que 2 días después de que Macri asumió... Perdón, apoyando a Bullrich. Apoyando a Macri. Apoyando a Macri. 24 dirigentes apoyaron a Macri y se fueron de la mesa de conducción en el marco de un acto que Patricia Bullrich hizo junto con, digamos, los protolibertarios del PRO para tratar de forzar esta unión, esta alianza entre el Partido Amarillo y el Partido Morado en la República Argentina. Mira, vamos por partes. A mí me parece que el prota cometió un error gigantesco. Yo voy a contar una infidencia, espero no ponerte en un problema. Vos me dijiste algo que a mí me quedó resonando y es el PRO en las próximas elecciones se juega mucho más que solamente el sello partidario. Se juega ser el adulto en la sala, el adulto responsable en la conducción política del país. Y déjame decirte, creo que es a lo que está apostando Mauricio Macri, rompiendo de alguna manera la línea de la alianza que Patricia Bullrich le trata de plantear. Me parece una estrategia a lo menos a considerar, sobre todo si el gobierno empieza a tener algún tipo de revés en la parte económica, que es el centro y el núcleo duro de todo su armado. Y te digo más, Pato, ¿cuándo son las elecciones que vienen? ¿En agosto? En agosto arrancamos. 2025, 2026, 2027, Macri va a ser presidente los últimos 2 años de este gobierno. Vos, pará, voy a jugar como Fantino. Pará. Vos me estás diciendo que Mauricio Macri va a ser el Sergio Massa de Alberto Fernández. No Mauricio Macri, no el nombre propio Mauricio Macri, sí un, entre comillas, emisario de Mauricio Macri. Yo le voy a pedir a la producción que haga lo que vos le pediste que haga conmigo. Anotemos los titulares de Franco Anotemos los Gianotti titulares. para ir chequeando después. No, mentira, no nos No, metamos en ese a lo que problema. voy es a lo siguiente. Yo creo que el PRO, el conflicto interno que está teniendo el PRO, que históricamente siempre fue el peronismo el que hizo esto, lo está haciendo muy paulatinamente y tiene que acelerar el conflicto para que en el 2025 llegue completamente organizado y no haya grietas. Tenga una identidad propia que lo diferencie de la Libertad Avanza y de ese modo se transforme en una oferta electoral competitiva. Completamente. En ese caso, Bullrich tiene que ver si deja el gabinete
ahora con la amenaza de Javier Milei, o se queda en la libertad de avance. Así es. De hecho, Patricia Bullrich, que puso casi todas sus fichas electorales, se transformó, en palabras de Javier Milei, en la talibán y la mujer que pone los votos, porque es una de las personas que tiene más peso político hoy en el gabinete de Javier Milei. Más que Guillermo Franco. Más que el propio Guillermo Franco. Y de hecho, uno de los rumores que se corrían era, una de las posibles sucesoras de Pose, si es que realmente sale, era Patricia Bullrich, precisamente por su contenido político a la hora de darle además también un viso de gestión y de administración de la cosa pública que se le critica mucho a Pose en el marco de la interna libertaria. Porque otra cosa que no tocamos es Karina Milei muy sutilmente se posicionó en la mente de un gran sector de la política con ese pedido de por favor, bajen los carteles que están poniendo mi nombre y mi candidatura para el 25, por favor no hagamos eso, es el acto de Javier. Todos sabemos que ese tipo de sutilezas en la política no tienen ningún tipo de improvisación y fue un acto planeado, lo sacó Johnny Viale, lo sacó el propio vocero presidencial Adorni. De alguna manera no nos hagamos los tontos, estamos jugando a la política y en este momento el cerebro político, dicho por la propia revista Times, que vi mucho libertario retuitear la tapa y no leer la nota. Es algo muy común dentro del espacio de Javier Milei. Se quedan con el título, no con el contenido. Sí, también es cierto que estamos en un momento en el que ante tanto estímulo, lo mencionamos esta semana, estuvimos casi 2 minutos mencionando cosas esta semana, es difícil también tener tanto contenido. La divertida posverdad, digamos. Sí, la posverdad, donde te llenan tanto de información que no sabes qué es cierto y qué es mentira. Y además hubo un conflicto en el grupo de WhatsApp en el que vos no estás y yo estoy, que no te querés sumar todavía, con el tema de la encuesta de los políticos de mayor relevancia, no solo los presidentes latinoamericanos, sino los políticos argentinos. Ahí sí te sumo un dato de color. Viste que desde que asumió Javier Milei hay mediciones de todos los colores, todas las encuestadoras que trabajan con unos y otros que van midiendo a los funcionarios y van midiendo también a los expresidentes. Mientras los funcionarios del gobierno están atados a la suba y baja de la imagen de Javier Milei y la oposición está completamente demolida en su imagen pública, en su opinión pública, todos con niveles altísimos de rechazo, los únicos 2 políticos que subieron su imagen en el último tiempo fueron Mauricio Macri y Cristina Kirchner. ¿Cristina Kirchner también? Sí, la imagen positiva, particularmente lo vi más acentuado. Supongo que no tendrá que ver con los intereses propios de la consultora Fixer, una suba significativa en la imagen de Cristina Kirchner, lo que me da a entender que de repente... Disculpa, ¿previo a la aparición pública que tuvo hace un par de semanas? No, ¿O es un anual, digamos? Posterior, es una medición del propio mayo. Bien. Y de repente vemos que los 2 expresidentes empiezan a consolidarse como 2 figuras de referencia en el armado político. Me parece algo sano. Viste que a los expresidentes particularmente los tratan como jarrones chinos. Son muy valiosos, pero no sabes dónde ponerlo porque son una molestia. Fuiste muy sutil. Nada, sí, como un elefante en una joyería, así igual de sutil. Pero la realidad es que se transforman en 2 piezas muy importantes en un momento en el que la gobernabilidad y la institucionalidad se vuelve a poner sobre la mesa con los conflictos que hay en Misiones, con los pequeños focos de incendios que hay en Mendoza, que hay en Bariloche. Que Misiones hoy, y lo voy a poner crudamente, se incendie políticamente, ¿es un problema del gobernador? Sí. Ahora, si ese foco de incendio se empieza a transformar en un foco que se propaga por Entre Ríos, Corrientes, por la Patagonia, por el norte argentino, empieza a ser un problema del presidente. Y el presidente no se puede desentender de eso porque la capacidad crediticia que tiene la Argentina, el riesgo país, las principales variables económicas, también dependen de la coyuntura política y de la estabilidad política del gobierno. Quédate ahí un rato, Pato. Vamos con Patricio Adorno. Pato, fundamental lo que estaba comentando sobre la propagación del conflicto que tiene Misiones. Y yo quiero caer en 2 cosas. Primero, esta propagación suele darse. Y más cuando hay un país que tiene una paz social hoy, pero una guerra fría, una paz armada, se diría, en un periodo histórico donde hay una paz social, pero está muy tensa la situación, sobre todo en materia económica. Pero te quiero traer a algo que vos sabés más de esto. El gobernador de Misiones, en todas las encuestas, que salen una vez al mes, encabeza la lista de los gobernadores con mejor imagen positiva. ¿La situación de Misiones demuestra que esa encuesta es falsa? ¿O la situación de Misiones diría que el gobernador ahora va a bajar y la encuesta es real?
Mira, la realidad es que a veces las encuestas son fotos del momento. Bien. Entonces, hay que ver en Estas qué son momento, mensuales, digamos. exactamente, en qué momento se tomó la foto del gobernador de Misiones y cómo afecta. Digo, uno también ve en las mediciones que existe, también, viste que se habla de la inercia inflacionaria, esta inflación que, aunque vos la bajes ahora, tiene componentes que se van adaptando con el tiempo. Bueno, recién lo que nos decía el secretario gremial de la Universidad Tecnológica Nacional, dice, nos dan el 9% porque la inflación fue del 8,2%, pero no estamos viendo que vamos como un 70% desde que empezó el año. Exacto. Bueno, entonces, en este sentido, también ocurre lo mismo con la imagen de los políticos. Muchas veces, y depende también la sociedad, dónde ponga el ancla respecto de la responsabilidad, que también es una carta con la que el gobierno juega de decir, esto es un problema de los gobernadores, o esto es un problema de la presidencia, o esto es un problema de un ministro particular. Eso también influye mucho en hacia dónde las culpas son puestas. Te cuento un ejemplo que nos pasaba a nosotros cuando medíamos el año pasado en el marco de las elecciones provinciales tucumanas. Nos pasaba que había una clara diferenciación respecto de el principal problema provincial y el principal problema nacional. Bien. Y a quién la sociedad le adjudicaba esas causas. En muchos casos era incluso hasta cruzado. Eso te iba a preguntar, si la sociedad está consciente de cuáles son problemas nacionales y cuáles son problemas provinciales. Mira, nosotros con los datos que teníamos hasta el año pasado, te puedo decir que sí, que es claramente consciente de la diferenciación, más allá de que en lo cotidiano ambas influyen dentro del metro cuadrado del ciudadano. Completamente. Ahora, sí es cierto también que el gobernador de Misiones no deja de ser uno de los principales espadachines parlamentarios que tenía el gobierno a la hora de lograr los votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Algo que Javier Milei decía con énfasis al principio de esta negociación es empecemos a mirar Misiones porque Misiones es una provincia fiscalmente ordenada, es una provincia políticamente ordenada, es una provincia que crece, y de repente hoy Explotó. Misiones está en una situación muy crítica. Me cuesta creer que este discurso se sostenga y que la ministra de Seguridad, el ministro del Interior o el jefe de gabinete de ministros, independientemente de quién sea, estén ajenos a esta situación y estén ajenos también a la posibilidad de que haya un contagio a nivel nacional. Excelente. Pato, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por todo. ¿Comes locro mañana? Espero que sí. Excelente. Muchas gracias, Nair. Muchas gracias. Gracias, Nair. Franco. Saludo muy especial a mis tíos Claudia y Fernando que están desde Buenos Aires pasando.